Bien, en este seminario voy a hablar de lo que denomino políticas democráticas en el periodo de los reinos combatientes, es decir, en China entre los siglos V y III antes de nuestra era. Antes de nada, pasaré a definir qué entiendo yo por políticas democráticas. Pues bien, me refiero a una serie de acciones por parte del gobernante destinada a repartir sus riquezas y su poder entre las masas populares. O dicho de otro modo, que los cargos del gobierno están abiertos a todo el mundo con independencia de su origen familiar y además hay cierta repartición de las riquezas. Es decir, hay políticas destinadas a que el pueblo esté bien. Lo iremos viendo a medida que avance esta charla. Bien, ¿y por qué era esto? Podríamos pensar que se trata de una especie de obligación moral. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo que nos muestran los textos es que estas políticas democráticas responden a motivos pragmáticos. Los reyes y señores feudales del periodo de los reinos combatientes buscan la hegemonía o defenderse de aquellos que quieren dominar al resto. Para ello necesitan grandes ejércitos disciplinados y necesitan también a gente que les haga estrategia, a gente que les dé buenas ideas. La antigua aristocracia procedente de la dinastía Zhou no es apta para este periodo. Hace falta que gente que, a pesar de su origen humilde, tenga conocimientos lo suficientemente buenos como para que el reino no sucumba, o si se trata de reinos como Qin, que quieren unificar lo que está bajo el cielo, para que estos les den las pautas adecuadas para el éxito. Bien. Por supuesto, en esta época, el periodo de los reinos combatientes, que se caracteriza por ejércitos de masas de campesinos, el pueblo proporcionaba una numerosa masa para la guerra. Bien, vamos a ver un concepto importante en la filosofía de los reinos combatientes, que es el Fu Qianping. Esta idea política es desarrollada por los legistas, pero también está presente en el Zhanghuozi. Como dije en otros seminarios, el Zhanghuozi es una obra que nos muestra cómo era la política de aquel entonces. Son una serie de historias destinadas a la enseñanza retórica que nos enseñan cómo persuadir al gobernante o cómo relacionarse con señores feudales. Bien, pues en el Zhanghuozi podemos en determinados textos ver qué es este concepto del Fuguo Qianping. Bien, hay una anécdota que está en el tomo tercero del Zhanghuozi, en el que hay una disputa por influir en el rey Hui de Qin entre dos personajes históricos. Uno es Chang Yi, conocido orador, y otro es Sima Zuo, del que, a diferencia de Chang Yi, de Sima Zuo apenas se sabe nada. Bien, Chang Yi cree que el reino de Qin tiene que hacer su expansionismo en la zona de los reinos centrales, en la zona de la llanura central, mientras que Sima Zuo considera que el rey de Qin tiene que invadir los pueblos bárbaros que se encuentran en Shu, es decir, en el actual Sichuan. Bien, ¿y cuáles son los motivos por los que, según Sima Zuo, el rey Hui de Qin debe dirigirse a Sichuan y no hacia el centro, hacia la llanura central? Bien, pues uno de los motivos principales es este. Y Fu Guo Che Wu Guang Qi Di y Qianping Che Wu Fu Qi Ming. Bien, aquí tenemos que el que quiere enriquecer a su quo, a su país, tiene que quan es aumentar y ti sus territorios. ¿Y qué más tiene? ¿Y qué más? Y yu, el que quiere Qianping, Qian, fortalecer Ping, el ejército, tiene Fu Qiming, tiene que enriquecer a su pueblo. Es decir, que vemos aquí una relación entre ampliar los territorios
enriquecer al pueblo, enriquecer al país y fortalecer al ejército. Es decir, un pueblo que no tiene hambre, un pueblo en el que los campesinos tienen sus propias tierras para cultivar, es un pueblo que le proporcionará al ejército buenos soldados. Será un pueblo que dé lugar a un ejército poderoso. ¿Y qué más tenemos aquí? Y Wang Shi Po Qi, el que quiere reinar, Wang Shi Po, Po se relaciona con la sabiduría, Po, por ejemplo, uno de los libros de chino se llama Po Ya Han, ya que Po se relaciona con lo oculto. Es, por supuesto, el carácter de Po Shi, es decir, el del doctorado, es decir, que tiene el doctorado, es una persona muy culta. En este caso lo podemos traducir como cultivar. Shi ta, ta es virtud. Shi es su y ta es virtud. Bien, esto es importante porque el buen rey, además de enriquecer al pueblo para fortalecer al ejército, debe cultivar su propia virtud. Y veremos más adelante que eso se hace escuchando los errores, es decir, aceptando la crítica, teniendo alrededor gente que le diga, vos habéis hecho mal, vos no debéis pactar con este rey, vos no sois virtuoso, vos os dejáis llevar por las malas palabras de ministros embaucadores. ¿Por qué? ¿Por qué el rey se abre a las críticas? Defenderé más adelante que es porque uno de los elementos centrales para gobernar lo que está bajo el cielo es la virtud, cultivar la virtud, o al menos así se veía en los reinos combatientes. Bien, hay en otra anécdota del Chancoze nos encontramos con esto. Y Dawan Zixian, Shi Min Zhi Zhong, Che Qi Zhi Yong, Ping Fa Zhi Qiao, Ke Yi Ping Chu Hou, Hong Tian Xia, Zheng Di Er Chi. Bien, aquí en esta frase de aquí, lo que más importante es esto. Dawan Zixian, es decir, la virtud, con vuestra virtud, y Shi Min Zhi Zhong. Bien, ¿qué puede conseguir el rey con su virtud? Pinchujo, unificar a conquistar a los chujo, es decir, a los muchos reinos feudales que había en el periodo de los reinos combatientes, unificar lo que está bajo el cielo, son ti, es decir, ser llamado emperador. Ti es el nombre que posteriormente recibe el primer emperador, Qin Shi Huang. Se nombra a sí mismo Huang Ti. El Ti es este de aquí. ¿Y qué más? Chi, Chi es gobernar. Está, por ejemplo, en el chino moderno en Shen Shi. Bien, y bueno, además de el utilizar a los carros de combate, lógicamente tirados por caballos, y una buena instrucción militar, el que quiere ser emperador, el que quiere gobernar lo que está bajo el cielo, necesita ser virtuoso y una gran cantidad de shi, que son estos intelectuales, y de Ming. Ming se traduce por el pueblo, pero realmente no es cualquier pueblo, sino que es el pueblo que está más metido en la política y también es el que participa en la guerra. Bien, pues veremos entonces que el gobernante se abre a las críticas porque así puede cultivar su virtud y además necesita captar a masas populares que no tenían la lealtad garantizada, ¿no? Veremos a continuación que los reyes necesitaban a su vez tratar bien a señores feudales que fuesen seguidos por un pueblo. Y este es el caso, por ejemplo, de Meng Shanxing. Meng Shanxing, que es este rey, que era uno de los 4 señores feudales más famosos del periodo de los reinos combatientes,
Su historia es la siguiente. El rey de Qi decide despedirlo, pero Meng Qianqing se había portado muy bien con la gente de su feudo, con la gente de Xue. En Xie lo quieren mucho y eso llega a los oídos de muchos señores feudales. El ver que un señor como Meng Qianqing es aclamado por su pueblo es algo que le reporta buena reputación. Entonces, alguien le comenta al rey de Wei, oye, mirad vos, que este señor, Meng Qianqing, es bien recibido entre los señores feudales. Esto es Fu Guo Qianping, es decir, hacer, hacer rico, en este caso, al país y el ejército es fuerte. Es decir, por este motivo, lo que recomienda este individuo anónimo que se dirige al rey Hui es darle un buen cargo, Sangwei, y darle riquezas. Por eso recomienda a este individuo anónimo que el rey de Wei contrate al señor de Mongshan. Como vemos, es una idea muy pragmática, es decir, hay un señor feudal que es capaz de reunir a una masa que le siga, entonces el rey de Wei decide finalmente entregarle muchas riquezas y ofrecerle un cargo muy importante. Meng Qianqing asesora al rey de Wei y también al rey de Qi, pero decide no dejar su feudo, es decir, el templo de sus antepasados lo sigue manteniendo en Xue. Lo que hace es estar con los dos reyes a la vez para aprovecharse del buen trato que le dan. Bien, en otra anécdota, hay un señor que se llama Zhou Qi que se dirige al rey de Qi para decirle que tiene un problema en su casa y es que su esposa, su concubina y su huésped no le dicen la verdad. Él quiere saber si es más guapo que un señor llamado Xi Kong y estos tres le dicen que por supuesto que es más guapo, pero no se fía. Entonces le plantea este problema al rey y el rey de Qi dice, es cierto. Entonces saca una ley que dice que, que aquellos ministros procedentes de cortesanos de menor rango o del pueblo que sean capaces de, en este caso quiere decir criticar, los errores de Quarren es la forma en la que el rey se llama a sí mismo, los errores míos, recibirá la más alta recompensa. Shangshu Qian Quarren Ce Shou Zhong Shan. El que lo haga a través de una carta, el que haga el acto de Qian. Qian es un carácter muy del periodo de los reinos combatientes, que es la protesta que el ministro bueno y sabio le hace al gobernante. Pues bien, el que haga esta protesta, este Qian, recriminar al gobernante de forma escrita, el medio, le damos el premio del medio. Y el que sea capaz de Pan Yi y Shi Chao, es decir, el que sea capaz de hablar y criticarme en el mercado, en la corte, y que yo me entere, es decir, el que le critique a sus espaldas, Shou Xiaxan, recibe el premio más bajo. Bien, como vemos, esta ley muestra que el rey de Qi está muy interesado en saber cuáles son los errores. Y según esta anécdota del Sanjuozi, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede lo siguiente. Ling Chu Xia, es decir, cuando una ley salía, Xun Sheng Xin Jian, Meng Ting Ru Shi. Es decir, grupos de ministros entraban en el palacio a hacerle réplicas al gobernante, a decirle, vos no debéis hacer esto, esta ley tiene este problema, bla, bla. Y la puerta de la corte parecía un mercado, es decir,
imaginaos qué pasaría si la alcaldesa de Madrid se abriese a las críticas. Bueno, estaría la antigua sede de correos llena de gente, todos los madrileños ahí diciéndole que no puede ser que gaste tanto dinero. 数月之后, es decir, al cabo de en este caso quiere decir unos cuantos meses, al cabo de unos cuantos meses, 时是静静. De vez en cuando había alguien que entraba. ¿Por qué? Porque ya las cosas que se tenían que replicar, la mayor parte se habían dicho. ¿Y qué sucede posteriormente? 7年之后, 最预言无可禁止. Es decir, pasados unos años, había gente, aunque había gente que quería hablar, no había nadie que pudiese entrar. ¿Por qué? Porque las cosas que se le tenían que decir al gobernante ya se habían dicho. Por lo tanto, no era necesario. Como veis, es una postura muy pragmática, es decir, el gobernante da premios a quienes tengan algo que decirle, a quienes le tengan algo que criticar, y de esta forma se evita las críticas, porque recibe tanta información que al cabo de un tiempo, al cabo de unos años, pues se vuelve inútil. Bien, os imagináis que las buenas políticas son imitadas por otros reyes. Pues bien, Yen, Chao, Han y Wei escucharon esto y la imitaron. Este tipo y el pasaje concluye diciendo que esto es lo que se denomina Chang Sheng y Chao Ting, ganar la guerra en la corte. Bueno, una forma muy civilizada de dirimir las disputas de un país. Es decir, en vez de ser una ley mala de un gobernante, en vez de pelearse la gente, pues va junto al gobernante, se debate, se discute y se consigue hacer una ley buena. Bien, incluso en el Sankoze nos podemos encontrar otra anécdota muy interesante, también protagonizada por el Mongshan Qing, el señor de Mongshan, del que he hablado antes, en el que la crítica es vista como una cosa buena incluso si se hace con fines egoístas, es decir, que una persona que critica al gobernante o que le dice que haga una cosa para obtener provecho propio, eso puede ser bueno. Y por eso, esto es de una historia de uno de los huéspedes del señor de Mengshan, que hace tratos con el emisario Chu. El rey de Chu le quería regalar una cama de marfil al señor de Mengshan y el emisario de este rey no se quería responsabilizar de entregarla a Mongshan Qing. Nos tenemos que situar en aquella época. En aquella época no tenían ningún carro blindado ni nada que se le pareciese para entregarle dicha cama al señor de Mengshan. Es decir, tenía que salir desde el palacio del rey de Chu, ir por caminos que posiblemente tenían ladrones y por el medio de esa cama, de una cama de marfil de mucho valor, podía ser robada por los saltadores de caminos. Entonces el emisario de Chu no quiere hacerse responsable del envío de una cosa tan cara. Entonces se pone en contacto con uno de los huéspedes del señor de Mengshan y le persuade de que le dice, yo no me quiero hacer cargo de esta cama, ocúpate tú de que el señor de Mengshan rechace este regalo. Y el huésped, el señor de Mongshan, se le ocurre una idea, y es decir, y persuade al señor de Mongshan de que si acepta este regalo dejará a su feudo comprometido con Chu. Chu tiene muchos enemigos y tiene unas relaciones muy complejas, por lo tanto al señor de Mongshan lo que mejor le viene es no aceptar un regalo tan caro para no meterse en líos que no le convienen. El señor de Mongshan dice, sí, tiene razón, pero después le descubre que lo hace en su propio beneficio. Descubre que
su huésped va a recibir un regalo del emisario de Chu, que es la espada de sus antepasados. Es una espada muy valiosa. Lo descubre y el huésped se siente avergonzado del señor de Manshan. De eso nada, tú acepta el regalo del emisario de Chu y yo no aceptaré la cama. ¿Qué nos viene a decir esta historia? Pues esta historia la concluye con un tablón que manda colgar el señor de Menshan, que dice lo siguiente, que dice que aquel que sea capaz de expandir la fama Ming de Wen hace referencia al señor de Menshan, o es parar los errores míos, Wen hace también referencia al señor de Menshan, aunque reciba de cosas valiosas de forma privada, por favor que venga ante mí a protestar. Es decir, dicho de forma simple, que me da igual que quieras obtener tu propio beneficio. Si tienes que decirme que yo he hecho algo mal o tienes una sugerencia para hacerme más famoso, por favor, ven. Es una actitud muy pragmática, sin duda. Bien, es más, otra cosa interesantísima que se puede encontrar en el Zhanghuozi es que lejos de haber una ideología como la legista que rechaza la crítica al gobernante, se ve la falta de crítica hacia el rey como un acto de deslealtad. Es decir, lo que hace, y por el contrario, lo que hace el ministro leal es criticar al gobernante, a pesar de que eso le lleve consigo grandes desgracias. Porque lo que hace un enemigo es enviarte a alguien que te embauque, que te mienta y sobre todo que cree discordias con tus ministros leales, con estos que te van a ayudar. Y esto es lo que hacía un señor, según Chen Zheng, o bueno, según su emisario Tianxin, en el periodo de primaveras y otoños había un señor que es el duque Xian de Qing, este señor Qin Shi Kong, que quería atacar dos países. Entonces, lo que hace el señor de Xian, que era muy inteligente, es mandar a mujeres o a hombres, en el otro caso, para que sus víctimas fuesen embaucados, para que fuesen adulados, y de esta forma rechazase el consejo de sus ministros sabios. En concreto, cita a dos ministros sabios que son Tan Zhijiao y Gong Zhiqi. Son ministros que intentan hacerle ver a los señores feudales que serán posteriormente objeto de ataque del señor Xian de Qing, que está siendo embaucado. Estos no le hacen caso y ambos reinos sucumben. Bien, por eso él sí debe hablar de forma franca al gobernante. Y esto se lo hace ver una persona que se llama Guantou. De Guantou apenas se sabe nada. Lo que sabemos de él es una anécdota que está en el Zhanghuozi y que también aparece en otros textos, en la que recrimina al rey de Qi por no valorar al talento. Y una de las cosas que uno de los diálogos que tienen el rey Xuan de Qi y Guantou es el siguiente, que Guantou le dice al rey Xuan de Qi que lo está haciendo fatal, que no valora el talento y dice el rey, pero si yo conservo el templo de mis antepasados, es decir, conservo el legado de los reyes anteriores a mí, si también salvaguardo a mi país, sin embargo escucho que vos
Es decir, habláis de una forma directa y protestáis de forma recta, es decir, que le dice lo que le tiene que decir sin ningún tipo de tapujos. Y perdón. Este sinograma significa tabú. En concreto, en la historia posterior de China, hacía referencia a determinadas palabras los gobernantes de turno consideraban inapropiadas y que prohibían que apareciesen escritas. Bien, lo que quiero decir es que en cuanto se dirige al rey de Qi, de forma clara y sin ningún tipo de rodeos. En cuanto le dice, yo es que he escuchado que vos tenéis errores y que yo vivo en una época caótica y que, y esto es lo mejor, Luan Qun, que sirvo a un gobernante caótico. Bueno, Luan se traduce como caos, hace referencia a lo malo, a lo horrendo, es decir, dice que el rey de Xi es un auténtico desastre. Por eso, por eso me atrevo a hablar de forma directa y protestar de forma recta. Bien. Lógicamente, no creáis que el rey de Qi se enfada mucho, pero al final le hace caso y reúne en su corte a personas con talento. Se enfada al principio, pero al final valora y le hace caso a Guantó. En fin, como podéis observar, los gobernantes de aquel entonces tampoco eran tan malos, o por lo menos así nos lo pinta el Changguozi. Bien, y en otra anécdota, esta anécdota aquí tenéis unas palabras que dice Su Qing. Su Qing es el rival por excelencia de Chang Yi. Su Qing quiere defender a los seis reinos del reino de Qing. Es el que forja la alianza anti-Qing, una alianza que por desgracia después no sería disuelta y el reino de Qin conquistaría todo lo que está bajo el cielo. Pero el caso es que el rey de Qi, el rey de Qi quería aliarse, aliar, creo que esto se lo dice creo que al rey de Qi. Sí, el rey de Qin quería aliarse con Qi para hacerle la guerra a Han. Y Su Qin va hasta el rey de Qi y le dice que de eso nada, que eso está mal. Y bueno, le dice varias cosas. Una, que el rey de Qin es un bárbaro salvaje que no tiene respeto hacia nada. Y otra de las cosas que le dice es que no entiendo cómo vos no veis que hacer alianzas con Qin es poco menos que un suicidio. Y lo que me indigna, dice Su Qing, es que vuestros ministros no hayan protestado, no hayan qian. Y considera que el hecho de que estos ministros no hayan qian, no hayan protestado, significa que son desleales, es decir, que no están haciendo bien su trabajo, que no están teniendo la actitud correcta hacia el rey. Y desde luego esta actitud correcta es decirle, no salís con Qin para atacar a Han porque eso es una mala estrategia. Bien, pues para terminar, hay dos elementos que promovieron lo que podríamos denominar ciertas actitudes democráticas entre los gobernantes de aquel entonces. La primera es que la lealtad del pueblo no estaba garantizada, no se podían formar ejércitos de masas por una especie de voluntad divina o cosas que se le parezcan. No había sistemas ahora como de DNI o sistemas educativos para crear la conciencia de Estado-Nación o cosas semejantes. No, había que hacer políticas adecuadas para captar a la masa y esa consistía en que hacer la guerra para enriquecer al pueblo y a la vez con el pueblo enriquecido se podía fortalecer el ejército, pero sobre todo lo fundamental que hizo que hubiese ciertos elementos democráticos en el periodo de los reinos combatientes es
la aceptación por parte de los gobernantes de que tenían que escuchar las críticas de la gente que les rodeaba. No solo eso, sino que el buen ministro no se debía callar. Le costase lo que le costase, tenía que parar al gobernante cuando éste se equivocaba. Por el contrario, el mal ministro es el que, por obtener su propio beneficio o por no querer sufrir calamidades, se queda callado. Por supuesto, el ministro que, además de criticar al gobernante, recibe eh, su propio beneficio, eso también está bien. Pero en todo caso, que había un gran incentivo en el periodo de los reinos combatientes a criticar al gobernante y que eso los gobernantes lo valoraban mucho hasta el punto que eh, hay una anécdota que nos muestra que el rey de Qi llegó a premiar a aquellos que le hablaban de forma franca. Muchas gracias por vuestra atención.